sobre todo un cese al fuego duradero. Es quizás el interés común, no solamente de la comunidad internacional, de los estados mediadores, sino también de las partes que integran el conflicto. Es interesante mencionar que si bien Rusia dice que no tiene pues, señales muy prometedoras de esta ronda de negociaciones, pues ya la administración ucraniana, liderada por el presidente Vladimir Zelensky, pues ya habla de avances significativos en torno a temas comunes. En alguna oportunidad pues ya avisorábamos que existe consenso en torno no solamente al establecimiento de corredores humanitarios de formas estables y seguras, sino también un cese al fuego permanente que es de interés de la comunidad internacional. Tropas de Kiev y de Chernígov y de dedicar la operación militar a la región del Donbass. También antes de que se diera o se llevara a cabo la invasión, veíamos como por un lado Estados Unidos tenía una postura y Europa tenía otra posición un poco más cauta. ¿Cómo está esta triada? ¿Cómo está esta relación? Porque vemos que aunque parecía que iban en un camino común, pues ahora no sabemos cómo es la situación porque también involucra a Europa el tema energético. Pues bien, es interesante puntualizar aquellos temas o peticiones que tienen por su parte tanto Rusia como Ucrania. Rusia en su narrativa desde el inicio de lo que llamaron un principio una operación militar especial, hoy la llaman una jornada de liberación del Donbass, pues está solicitando 4 puntos muy concretos. Por un lado, la neutralidad de Ucrania respecto a un ingreso a la OTAN. Esto era un punto que se asemejaba a lo que en su momento se manejó como una finlandización del caso ucraniano, una postura de neutralidad permanente y de no ingreso a ningún tipo de alianzas militares. Esto pues tendría como corolario un ingreso a un tratado de seguridad recíproca que en este momento es lo que se está negociando en Turquía, que permita no solamente un estatus de neutralidad de Ucrania, sino también un estatus de seguridad e integridad territorial para el país. También Ucrania habla de una desmilitarización, Rusia habla de una desmilitarización de Ucrania. Esto es un punto muy maximalista, si se quiere, en algún punto, y será quizás uno de los mayores puntos álgidos en las conversaciones. También se solicita que la OTAN no siga expandiendo sus fronteras hacia el flanco oriental, como lo ha hecho en los últimos años con el ingreso de países bálticos, que han sido precisamente las naciones bálticas una de las más aguerridas en la respuesta contra Rusia. Ahora bien, esta coordinación entre el G7, la Unión Europea y la OTAN coloca en este momento a Bruselas como el epicentro de la política internacional y una cohesión en torno a la política euroatlántica que no hemos visto desde épocas del Plan Marshall. Estamos viendo una postura cuestionada por parte de Washington. La visita la semana pasada de Joe Biden aquí a Europa, en particular a no solamente las cumbres del Consejo Europeo en Bruselas y de la OTAN en Bruselas, sino también este tema, por supuesto, hablar de las sanciones a Rusia y todo el tema económico y las consecuencias que ha desatado este mes de guerra en Ucrania. Hablamos entonces con Dylan Pereira, quien además nos ofrece un amplio panorama sobre la situación entre Rusia y Ucrania. Hacemos pausa en Primera Página y al regreso más de esta conversación. Editor de la revista Diplomacia, todas las implicaciones alrededor del conflicto entre Rusia y Ucrania, las últimas actualizaciones y particularmente qué está haciendo el mundo o los grandes líderes para mitigar el efecto de las sanciones a Rusia, que además ha provocado gran revuelo en la economía mundial. Dylan, hemos visto reportes incluso de avisos de posibles hambrunas alrededor de la situación entre Rusia y Ucrania, aumento de las materias primas, el tema energético que por supuesto no se escapa de esta preocupación. Entonces, ¿cómo pueden los grandes líderes o los grandes países mitigar los efectos de estas sanciones? Sí, quizá una de las mayores preocupaciones de la Unión Europea y de Europa como continente es evitar una sirialización de Ucrania, que Ucrania se vuelva una nueva Siria a las puertas del continente europeo. Esto supone un precedente muy peligroso de inestabilidad, no solamente para la integridad territorial europea, sino también para la seguridad energética y económica del continente y, por supuesto, su proyección en la escena financiera internacional. Es interesante también mencionar cómo están trabajando en este momento para paliar de forma doméstica los efectos que tienen las sanciones bilaterales. Estamos hablando de un paquete sancionatorio, ya van 3 oleadas de sanciones contra Rusia desde el seno de la Comisión Europea, apoyados también por Estados Unidos e incluso por líderes del Pacífico como Japón o Corea del Sur, y esto ha generado una crisis en los mercados energéticos sin precedentes desde la década de los años 70. Estamos hablando que Europa, desde el inicio de la guerra, una de las mayores peticiones de Kiev ha sido, por ejemplo, cortar todo tipo de transacción económica con Rusia por parte de la Unión Europea. Esto supondría también un corte del suministro energético de hidrocarburos y de gas licuado que surte
Rusia a Europa, que representa más de un 40%. Claro, los detractores de la política de no ceder ante esta petición a la crisis energética que hace frente no solamente Europa, sino también Estados Unidos y que repercutirá en la escena financiera internacional. Dylan, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar por fuera el tema humanitario. Realmente la cantidad de desplazados y refugiados ya pasa los 3 millones, sin contar incluso los refugiados internos en el país. Pero ¿tiene realmente Europa, el actor más afectado directamente por estos desplazamientos, la capacidad para lidiar con esta situación? Claro, ya suma hoy, según Naciones Unidas, más de 4 millones de refugiados ucranianos. Se habla de más de 9 millones de desplazados internos. Mundiales, los grandes líderes mundiales hubiesen tenido la disposición para hacerlo. ¿Realmente crees que esto hubiese sido así? Pues realmente la guerra siempre es una falla de la política, una falla de la diplomacia, es una falla para la humanidad. Esto es un fracaso para nosotros como humanidad en su conjunto. Las atrocidades que estamos viendo en Ucrania son un fracaso para la humanidad. En este momento en el que se habla incluso de la negociación de un estatus de administración política administrativa especial para la región del Donbass, nos abre la luz que quizás con una diplomacia más asertiva y más afinada pudo haberse evitado una de las mayores catástrofes humanitarias que hemos visto en nuestro siglo. Es realmente un llamado para la comunidad internacional para reforzar el multilateralismo, para reforzar la vía diplomática ante todas las situaciones, porque al final, como lo estamos viendo en este conflicto, todos los conflictos terminan en negociación. Así que debemos siempre privilegiar la solución pacífica a controversias que están tipificadas en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas ante la agresión militar. Está prohibido dentro del derecho internacional el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Así que es un nuevo llamado a que la ONU y todos los organismos multilaterales refuercen su mandato internacional y, por supuesto, todos los seres humanos, desde el bastión que estemos, pues apostemos siempre por la paz, el diálogo, la seguridad internacional. De pronto es momento para replantearse la arquitectura del derecho y la política internacional. Escuchaban el acertado análisis de Dylan Pereira, editor de la revista Diplomacia, que nos acompaña gratamente el día de hoy para analizar las últimas actualizaciones con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Gracias, Dylan, nuevamente por esta perspectiva tan amplia y por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias a ustedes, siempre es un honor para mí acompañarlos en este espacio. Escuchábamos entonces seguir a Dylan Pereira con un análisis muy acertado sobre las últimas negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania que pudiesen aupar un poco a lo que sería un alto al fuego y poner fin a este conflicto que además ha cobrado la vida de más de 1.000 civiles. Hay un número importante, más de 4 millones de población desplazada a otros países y también la población interna, porque al final en los conflictos bélicos los civiles, la población civil es la que más sufre. Sí, bueno, después de varios intentos ya se logra por lo menos un acercamiento que, como dicen ustedes, da luz en medio de este oscuro camino que ha tenido que atravesar la comunidad internacional por el impacto de la incursión rusa sobre territorio ucraniano. Gracias, Nastacha, por este análisis siempre tan oportuno y tan acertado. Gracias a Dylan también por acompañarnos. Y como siempre, a ustedes por preferir informarse a través de la señal de Globovisión. Esas son nuestras redes, @Globovisión, en Twitter, Instagram, en Telegram y en cualquier red social donde nos quiera seguir. Y las redes nuestras, por favor, Nastacha. @Primera Página, por ahí nos pueden comentar, escribir todas sus dudas, sus interrogantes y también, por supuesto, pueden ver la transmisión en vivo a través de YouTube, Globovisión en vivo. Si usted no lo puede ver a través de la televisión tradicional, convencional, nos puede ver a través de la señal en vivo de YouTube. No cambie de canal, siga viendo Globovisión, la mejor producción en vivo de la televisión venezolana. ¡Feliz día!